Es TV. Canal 67 presenta una entrevista con veracidad, profesionalismo, carácter y objetividad. Iniciamos con Casos y Soluciones, conducido por Alfredo Villarreal. Qué bueno saludarles, amigos televidentes, a través de esta señal de STV, Canal 67. Recuerde, también estamos transmitiendo a través de los cables Claro y Tigo 67, en señal abierta 67 y para el occidente de nuestro país 69. Es un verdadero gusto que usted nos permita ingresar a la intimidad de su hogar para llevarles conocimientos de lo que está pasando en nuestro lindo país. Pues bien, usted ya se fijó, en casa tiene personas enfermas, ¿verdad? Por vías respiratorias. Ha habido un incremento de estos casos que es de averiguar, es de auscultar, como dicen los buenos médicos, qué es lo que está ocurriendo y qué es lo que debemos de hacer para contrarrestar esta ola de gripe, por decir algo. Estuvo la vez pasada acá el doctor Iván Solano y nos decía que había muchas posibilidades que estuviera ya aquí la nueva variante del COVID-19 ERIS. Pues bien, vamos a hablar con los entendidos de esta manera. Ya aquí en nuestros estudios se encuentra el doctor Emilio Salazar. Él es intensivista reconocido en nuestro país, que nos va a sacar de dudas y sobre todo nos va a orientar a usted, ama de casa, jefe de hogar, y también con el tratamiento que tenemos que tener con los adultos mayores ante este incremento de estas enfermedades que será dengue, Zika, chikungunya, COVID o sus variantes. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Qué gusto me da saludarle. El gusto es mío. A saludarle, sí, pero ahí tenemos alcohol gel a la salida, así es que hay que frotarlo, sí, ¿verdad? Después de dar la mano. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Muy bien. Gracias a toda la audiencia. Vamos a platicar de estos problemas de salud que nos competen a nosotros y que tenemos que estar claros qué es lo que tenemos que hacer para proteger nuestra salud. Doctor, para comenzar ya, como decimos en buen salvadoreño, ¿verdad?, a lo que nos ocupa, ¿ha habido incremento en las infecciones de vías respiratorias? ¿Debido a qué? Y sobre todo, ¿qué es lo que estamos sufriendo? Porque cada persona en cada hogar está sufriendo esta situación. Realmente sí, hay un incremento de las infecciones respiratorias, pero recordemos que las infecciones respiratorias incluyen el resfriado común, que es una gripe por virus de la gripe, también las faringoamigdalitis agudas, que son muy frecuentes en la edad escolar, que son infecciones bacterianas de la vía aérea superior, y también estas otras enfermedades virales como el COVID-19, la influenza y el sincitial respiratorio. Para efectos prácticos han habido un incremento de todas las infecciones respiratorias y sí podemos dar fe de que ha habido un leve incremento en los casos de COVID-19 con prueba positiva. Sin embargo, este incremento se ha registrado en diferentes partes del mundo y probablemente se atribuye a la nueva variante ERIS. Lo importante es que esta nueva variante no implica una enfermedad más grave que la última variante, que era la Omicron, no implica que haya más hospitalización o más pacientes que requieran cuidados intensivos, sino que es un incremento de casos. Hasta el momento, los que he visto han sido casos leves que se han manejado en casa, que han salido adelante con medicamentos comunes, no han requerido oxígeno, no han presentado formas graves y habría que esperar los informes oficiales del MinSal, donde ellos podrán dar un dato exacto si han incrementado las hospitalizaciones del lado del sector público. ¿A qué se debe este incremento de estas enfermedades, doctor? Bueno, el COVID-19 hoy por hoy sabemos que es una endemia. Una endemia es una enfermedad que está allí viviendo entre nosotros, se mantiene con un cierto número de casos, digamos, controlados, y que de pronto en ciertos meses del año va a presentar incremento de los casos o picos de la enfermedad. Se está comportando como una enfermedad endémica y va a ser natural de aquí en adelante
que de pronto haya incremento de los casos y luego vuelva al valor, digamos, esperado o bajo control. Por eso se incrementan, porque es la evolución normal de una enfermedad endémica. Pues bien, vamos por parte, mi querido doctor, como para comenzar a decirles a nuestros amigos televidentes que recién se acaba de celebrar el Día Mundial del Dengue, ¿no? De hecho fue este sábado. Este sábado 26 de agosto se conmemora a nivel mundial el Día Internacional del Dengue, para recordarle a la población qué es esta enfermedad, cómo prevenirla y lo importante que es para la humanidad. Es una enfermedad extendida sobre todo en el área tropical que cobra por año alrededor de 500,000 muertes por dengue a nivel mundial. Para la cantidad de seres humanos podría ser una cantidad muy pequeña, pero realmente a nivel individual, a nivel de grupo familiar, no queremos que usted forme parte de estas estadísticas. De hecho, hemos escuchado noticias de Sudamérica, de Perú, de otros países, donde han tenido brotes importantes o picos de esta enfermedad, incluso se han acompañado de mortalidad, incluso de menores de edad. Afortunadamente en el país no tenemos casos tan graves o mortalidad asociada por dengue en el último año, lo cual es muy bueno, pero no es una razón para que nos descuidemos y bajemos la guardia. ¿Bajar la guardia qué significa para ustedes los médicos? Por ejemplo, que la población deje de hacer las medidas preventivas, que son las que van a evitar la transmisión de la enfermedad. Para comprender un poco mejor, debemos recordar cómo es que se transmite el dengue. Por ejemplo, usted puede estar con una persona con dengue y no se transmite de persona a persona, a diferencia del COVID-19 y de las infecciones respiratorias que se transmiten por las secreciones nuestras. El dengue necesita un mensajero, es decir, empecemos de una persona que tiene la enfermedad, no lo va a transmitir a otro ser humano a menos que un zancudo lo pique y tome su sangre y luego este zancudo viaje y vuelva a picar a otra persona sana. El Aedes aegypti. Es correcto, el zancudo Aedes aegypti y Aedes albopictus. Básicamente el zancudo que usted tiene en la casa, cuando pica a otro ser humano, le inocula el virus y así es como se van haciendo los brotes epidémicos. Entonces, la prevención, la forma de erradicar el dengue es fácil. Eliminamos el zancudo y eliminamos la transmisión del dengue. Terminamos con el zancudo y ahí cortamos la cadena de transmisión del dengue y así es como vamos a lograr mantener los casos bajo control. De hecho, cabe destacar que según las estadísticas oficiales, los casos sospechosos de dengue han presentado una disminución en el último año. A la fecha tenemos aproximadamente 10,000 casos menos de casos sospechosos que en el 2022, lo cual es muy bueno, es muy significativo y por eso estamos hablando de estas maniobras que usted tiene que realizar en esta casa, estas medidas que pueden ser fáciles de hacer, pero que por el tiempo, por la costumbre, en un momento no las hacemos y entonces ahí permitimos que este zancudo se reproduzca en nuestras casas y nos produzca la enfermedad. Pero hemos estado viendo unas gripes muy virulentas, fuera de lo normal, ¿no le parece a usted? Gente que yo conozco que no le gusta la cama y tienen que estar, una gripe, como le repito, muy virulenta. Es decir, tenemos muchos tipos de enfermedades respiratorias y sí he visto en la consulta muchos casos de gripe, de faringoamigdalitis aguda incluso, y algunos casos de COVID-19. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado porque tenemos que saber diferenciar, y eso lo hace su médico, cuál es la enfermedad más probable que usted tiene para así brindarle los exámenes diagnósticos para confirmarla o descartarla, y así como también el tratamiento. Por eso no debe automedicarse. Le cuento, los síntomas del dengue son fiebre. Vamos a ver, atención amigos televidentes, porque esto es muy importante. Ahí tienen ustedes en pantalla lo que es este mosquito. Adelante con su sugerencia, doctor. Los síntomas del dengue pueden ser fiebre,
de moderada a fuerte intensidad, es decir, una fiebre alta. Puede ¿Grado? tener dolor de cabeza. El grado en el termómetro tiene que marcar 38 grados 38, hacia arriba. ya es grave. Ya es una fiebre moderada a grave. Y puede tener también dolor de cabeza, puede tener dolor osteomuscular, náuseas y vómitos. Pero aquí tenemos un gran problema. Cuando yo recibo un paciente con estos síntomas, bien puede ser un dengue, pero COVID-19 puede dar las mismas manifestaciones similares, igual influenza, igual sincitial respiratorio, igual una faringoamigdalitis aguda. Entonces, el problema que tenemos es que muchas veces las personas pueden decir, no, esto es COVID y me lo voy a tratar de esta forma. Bueno, no, yo creo que esto es una infección de la tos y voy a tomar antibióticos. Y ahí caemos en la automedicación, lo cual en un caso grave puede ser perjudicial. Por eso es importante que usted consulte con su médico para que él complete la historia clínica, conozca mejor sus síntomas y los signos que usted presente, revise su garganta. Muchas veces con tener ya los datos de la faringoamigdalitis bacteriana, que es que al ver la garganta hay placas purulentas, ahí terminamos el diagnóstico y podemos solo en este caso iniciar un antibiótico, una auscultación pulmonar y un examen físico completo, y ya con esto el médico le empieza a dar el tratamiento inicial, las pruebas diagnósticas que usted necesita para poder tener el diagnóstico más certero y por supuesto un tratamiento más adecuado. Ahora bien, el dengue, a pesar de que se parece mucho a otras infecciones, tiene una característica. De hecho, antiguamente le llamábamos la fiebre quebrantahuesos, porque una de las características o de los pilares del dengue es el dolor osteomuscular, el dolor de huesos tan fuerte que el paciente dice, mire doctor, lo que a mí me está causando más problemas es un dolor de huesos que presento, y eso le puede estar orientando, mi querido amigo, a un dengue. Ahora bien, me recuerdo en años pasados hubo más de 300 personas muertas, ¿se recuerda usted? Los primeros días del dengue, y hubo un dengue hemorrágico. Este dengue hemorrágico parece que los ojos se inflamaban y todo ello. ¿Nos puede hablar? ¿Ya no se ha visto este dengue hemorrágico grave y peligroso y alarmante? Afortunadamente no hemos visto casos de forma grave. El dengue se puede clasificar en un dengue leve y un dengue grave, que antes decíamos dengue sin manifestaciones hemorrágicas, con manifestaciones hemorrágicas, dengue hemorrágico y dengue más shock. Ahora, hoy por hoy, lo dividimos en leve y grave. Y es importante que mi querido televidente aprenda a reconocer cuando su sospecha de dengue pasa a ser una forma grave. En resumen, solo el 10% de las personas que tengan la enfermedad van a desarrollar una forma grave, lo cual es alentador, pero a la vez debemos de aprender a reconocer cuando nuestro familiar está cruzando esa frontera y se está convirtiendo en una forma grave. Por ejemplo, el dengue sabemos que tiene 3 fases o 3 etapas. Puede durar hasta 10 días la enfermedad febril, pero la vamos a dividir en 3 fases. La primera es la fase de inicio de los síntomas. Del primero al tercer día, el paciente empieza con estos síntomas de un dengue leve, fiebre, dolor de cabeza, dolor de músculos, náuseas, puede haber náuseas y bueno, pero en el tercer día puede ocurrir algo muy significativo y es el paso a la fase crítica, que solo el 10% de las personas la van a tener. La fiebre en el dengue cae entre el tercer y el quinto día, pero las personas que desarrollan la forma grave, eso ocurre casi matemáticamente entre el tercero y el séptimo día. En una forma grave aparecen signos de alarma del dengue, que pueden ser la aparición de manchitas o puntitos rojos en la piel, que le llamamos petequias, moretes, sangramiento de las encías, sangramiento a través de la orina, sangramiento en las heces, dolor abdominal intenso, eso es un signo de alarma, los vómitos incoercibles y preste atención en una forma más grave, cambios en el estado de conciencia. De pronto su niño, su familiar habla incoherencias o dice cosas que no están apegadas
A la realidad es un signo de alarma porque es un deterioro neurológico y esta forma grave debe tratarse exclusivamente en el hospital. Y luego viene la fase de recuperación, que ya es cuando empieza a ceder todos los síntomas y el paciente que no desarrolla una forma grave se recupera por completo, del 7º al 10º día. Entonces, como podemos ver en la fase del dengue, la etapa crítica es del 3º al 7º. Sucede que si usted llevó a su niño, y es lo recomendable, que usted consulte el primer día de la enfermedad, pero si el primer día de la enfermedad apenas va instaurándose, va comenzando, a lo mejor como médico yo solo encuentro un paciente que tiene fiebre, tiene dolor de cabeza, dolor de huesos, pero realmente no tiene ningún signo de gravedad. Entonces yo lo despacho a su casa, pero las enfermedades son cambiantes y usted no se debe quedar con la evaluación que yo le haga el primer día. Es decir, si yo el primer día lo vi relativamente bien, yo lo despaché a su casa, pero si al tercer día o incluso al día siguiente, este paciente, este niño, este adulto o adolescente cambia y ya tiene un signo de alarma, usted no se va a quedar, bueno, el doctor me dijo hace 2 días que solo le diera acetaminofén y suero oral y entonces ya no voy a consultar de nuevo. Existe lo que llamamos la reevaluación. Como sabemos que en el primer día a lo mejor usted está leve, a mí me gustaría vérselo en un par de días después, o si presenta un signo de alarma, en el momento que usted presente un signo de alarma, tiene que acercarse de nuevo para que lo reevaluemos, porque ha cambiado el cuadro clínico. Y si ya tiene signos de alarma, ya el tratamiento es diferente. Es muy diferente. Vamos a ver, producción. Mauri nos puso ahí en video una serie de indicativos de cómo Aedes aegypti se cría. Vamos a ver, Mauri, si podemos colocar de nuevo este video para que el doctor nos pueda decir, del doctor Emilio Salazar, esta situación, porque tenemos que combatirlo desde su nacimiento. Así ¿verdad? es. Tenemos que prevenirlo porque realmente, y miren amigos televidentes, esto es de tomarlo muy en serio, porque en nuestra casa está alojado el mal. Mauri, ¿crees que puedes colocarlo? Sí, en un momento lo va a colocar para que nuestro querido doctor vaya dando estas láminas. Y eso que solo estamos hablando del dengue hemorrágico. ¿Ha habido dengue hemorrágico? En estos días, afortunadamente no. Al menos, ¿cómo es el dengue hemorrágico? Bueno, en el dengue hemorrágico es la forma de dengue más grave. El cuerpo responde con una inmunidad aumentada, una respuesta de defensa exagerada y puede presentar lo que le llamamos fuga capilar, es decir, que el agua no se permanece en las arterias donde debe estar, sino que se fuga a producir edemas en todo el cuerpo. Ahí está, doctor. ¿Qué le parece? Y puede haber hemorragia. Ok. Mire, ¿qué le parece? ¿Nos puede explicar? Ahí vemos cómo el paciente enfermo necesita de ese vector que es su enemigo, y es el zancudo. El zancudo que está en su florero, en sus depósitos del agua, y que tiene ciertas características, y es que en las patas le va a ver como unas rayas blancas, como que es una cebra al verlo de cerca. Este zancudo está en su casa y aprovecha esos espacios de depósitos de agua limpia para poner sus huevos y reproducirse. De hecho, es la zancuda hembra la que necesita la sangre para alimentarse, y cada vez que le pica, ahí es donde transmite el virus del dengue. Ahí vemos cómo en un depósito de agua limpia ella deposita todos sus huevos, y estos al tener el contacto con el agua pueden evolucionar y producir de un zancudo muchos, cientos de zancudos. Esa es la forma del ciclo de vida del dengue, que primero es larva, luego es pulpa, y así se va continuando su ciclo hasta llegar a ser un zancudo adulto y ser capaz de seguir propagando la enfermedad. Como podemos ver, el tiempo de duración de este ciclo es muy corto, por tanto se recomienda, ya que estos larvas, huevos, pulpas no los podemos ver, que cambiemos el depósito cada 5 días, el depósito de nuestro florero, de nuestros depósitos donde le damos de comer
a nuestros animalitos por lo menos cada 5 días y que lavemos nuestras pilas, nuestros barriles, nuestros depósitos con agua para evitar que los huevos estén allí. Muy bien. Amigos televidentes, estamos conversando con el doctor Emilio Salazar, intensivista, y nos está dando la guía, cómo prevenir, cómo tratar estas enfermedades que estamos sufriendo los salvadoreños. Estamos siendo azotados por un incremento de enfermedades de carácter respiratorio y esto hay que ponerle mucha atención. ¿Por qué? Tenemos que cuidar a los niños y también a los adultos mayores en estos días. Vamos a continuar con el doctor Emilio Salazar, puesto que hay otros temas. ¿Qué pasó con el chikungunya? ¿Qué pasó con el Zika? Pues bien, para terminar, amigos televidentes, con esto del COVID-19. Y mire, estamos olvidando las medidas de prevención. En algunas partes ya están volviendo, pero tiene que ser generalizado. Esto nos lo va a confirmar el doctor Emilio Salazar cuando volvamos luego de estas sugerencias que son para usted. Tenemos que poner mucha atención a estos temas, puesto que esto vale la salud nuestra y la de nuestra familia. Es cierto que tenemos otros temas que nos quitan la atención necesaria como para poder vigilar nuestra salud. Doctor, ¿qué pasó con el Zika y el chikungunya? ¿Desapareció de El Salvador? No, no es así, pero afortunadamente los casos han estado bajo control y tenemos, según el reporte epidemiológico del MinSal, que hay también una disminución de casos en comparación al año pasado, pero recordemos que estas enfermedades son de síntomas similares al dengue y algo que es muy importante es que la misma prevención que tenemos para el dengue, que es eliminar el criadero del zancudo, eso es lo que le va a servir a mi amigo televidente para prevenir el Zika y el chikungunya, porque el mecanismo de transmisión ocupa el mismo vector que es el zancudo. Por eso es importante eliminar esos criaderos de zancudo que son sus floreros, sus depósitos donde le damos agüita a nuestros animalitos, las estopas de coco, las llantas y cualquier a veces basura que por alguna razón haya quedado en nuestro patio, en nuestra acera, en nuestra cuneta o incluso huecos pequeños que puedan haber donde el agua se pueda estancar y permitir la reproducción del zancudo, así como también en nuestras pilas, en nuestros barriles y en nuestros depósitos de agua. Ahí, este es el propio Aedes aegypti, el que usted tiene ahí en pantalla, amigo televidente. No es así, pero hay una variedad, ¿no le parece, doctor? Claro, mire ahí puede ver las patitas que tienen las características rayas blancas. ¿Y este, doctor? Ese es el Aedes albopictus. Este es diferente. Son muy similares, se parecen bastante, pero para efectos prácticos no tiene que haber ningún zancudo en su casa. Quiero comentarles que de los casos de Zika en el año 2022 había un reporte. Mire, la pila, esos son los depósitos que tenemos que estar combatiendo. Claro que sí. Eso es donde nosotros guardamos el agua y aunque la veamos limpia, los huevos son microscópicos. Sí, estos huevecitos no son a simple vista. No los va a alcanzar a ver. Por eso tenemos que lavar por lo menos una vez a la semana nuestras pilas y nuestros barriles para que no vayamos a tener el problema del zancudo. Incluso no es solo en la pila, en el caso de la pila no es solo de cambiar el agua, sino que realmente pasarle ahí un mascón, porque como vimos en la imagen, los huevitos quedan pegados y aunque la pila se vacíe, los huevitos permanecen ahí y al volver a llenarla de agua se activa el ciclo. Imagínense que solo una hembra puede colocar de 150 a 300 huevos en una sola vez. Es increíble la capacidad de reproducción que tiene el zancudo y la capacidad que va a tener de infectarnos.
Una característica importante de este zancudo es que su rango de vuelo es de 50 a 100 metros. Es decir, si alguien tiene dengue es porque un zancudo que usted ha criado en su casa o a lo mejor a una proximidad con el vecino es el que le ha venido a picar. No tienen una capacidad de vuelo muy amplia. Y de vida estos animalitos, ¿cuánto viven? Aproximadamente unas 2 semanas a 2 meses. Suficiente tiempo para hacer estrago y medio. Claro que sí. Ahora, usted hablaba sobre los informes oficiales. ¿Ustedes están complacidos? ¿Están con los informes oficiales que está dando el Ministerio de Salud en cuanto a estas enfermedades? Afortunadamente, las estadísticas oficiales nos dan buenas noticias, porque en los casos sospechosos de Zika, en el año 2022, teníamos 133 casos, y este año tenemos 69 casos sospechosos. A la fecha, ha habido una disminución de 64 casos, es decir, tenemos un 48% menos que el año pasado. Y para chikungunya teníamos 120 casos sospechosos en el 2022 y este año tenemos 44, lo cual representa una disminución de más de la mitad de casos menos que el año pasado, y afortunadamente no han habido fallecidos por ninguna de las dos enfermedades, ni en el 2022 ni en el 2023. Y esto es gracias pues a las acciones que tiene la población para eliminar el zancudo. Como podemos ver, para que esta enfermedad esté presente, lo más importante es la presencia del zancudo. Por tanto, la mejor medida y la responsabilidad del individual que tenemos en nuestras casas es lo que nos va a evitar que esto en algún momento pueda convertirse en un brote con alto número de casos y que se acompañe de una mortalidad. El dengue de verdad que no ha desaparecido, doctor, y no ha desaparecido ni el Zika ni el chikungunya. No están desaparecidos. Las tres son enfermedades endémicas. Una enfermedad endémica es una enfermedad que está allí con nosotros, pero que está, por decirlo así, bajo control, pero que tiene la capacidad de volverse epidémica. Epidémica es que de pronto hay un incremento de casos y que eso puede afectar a la población. ¿Cuáles son los síntomas del chikungunya? Bueno, ahí lo estamos viendo. El chikungunya es muy similar al dengue. Ahí pueden ver, hay fiebre, hay fatiga, hay náuseas, donde dice sarpullido se refiere a las petequias rojas, y característicamente también le puede dar un dolor de hueso, es decir, son muy similares, pero tienen el Zika, sus características que lo pueden hacer diferente en algún momento. Son síntomas muy comunes y similares, porque si usted se fija, es lo mismo. Ahora, el Zika tiene una característica que hay un número de casos que le puede dar conjuntivitis. Sin embargo, también el dengue puede ocasionar eso, y también el chikungunya. Es decir, son síntomas que se mezclan y que realmente el diagnóstico lo hacemos a través de pruebas de sangre, pruebas serológicas, para poder determinar cuál enfermedad es la que está presentando nuestro paciente, y que tienen características particulares que los pueden hacer diferentes en algún momento. A todo esto, doctor, ¿cuál es el tratamiento para dengue, Zika, chikungunya, o estas tres enfermedades merecen un tratamiento diferente? El tratamiento es de sostén. Son enfermedades virales, son enfermedades infecciosas tropicales. Lo que hay que hacer, y es bien importante, si es una forma leve, ya hablamos cuáles son los síntomas leves, el manejo es en casa, no es hospitalario. El manejo es controlar los síntomas, es decir, darle alivio al dolor de cabeza, controlar la fiebre. Esto es especialmente importante en los menores de 6 años y en las personas mayores de 65 años de edad. Sobre todo en nuestros niños abajo de los 6 años hay que prestar mucha atención a la fiebre, porque un niño que tenga fiebre abajo de los 6 años tiene altas probabilidades de presentar una convulsión. Y si convulsiona, esto le puede dar una complicación, y es que puede ser que presente convulsiones por mucho tiempo, por muchos años. Las convulsiones febriles en los niños debemos evitar. ¿Convulsiones? Las convulsiones secundarias a la fiebre. Por eso es importante en esta enfermedad el control de la fiebre con antipiréticos, con medicamentos que bajen la fiebre. Pero hay un detalle,
las tres pueden dar complicaciones hemorrágicas, pero sobre todo el dengue. Entonces, de los medicamentos que tenemos para disminuir la fiebre, nos quedamos exclusivamente con el acetaminofén. ¿Por qué? Porque el ibuprofeno, el diclofenac, la dipirona, ketorolaco, ketoprofeno y todos los otros antiinflamatorios no esteroidales, le llamamos, o aspirina, están relacionados con un aumento o con un efecto adverso de hemorragia. Entonces, en estas enfermedades tropicales, es decir, toda fiebre en El Salvador, mientras usted no tenga el diagnóstico o no haya descartado un dengue, zika o chikungunya, solo puede utilizar acetaminofén para prevenir el riesgo de hemorragia. Luego es importante el reposo, mantener una adecuada hidratación. Por la fiebre se evaporan nuestros líquidos y debemos mantener una adecuada hidratación con agua, suero oral o estas soluciones que traen electrolitos que están disponibles en los mercados para mantener una buena hidratación. Y además del reposo, del control de la fiebre con los medicamentos, puede usted ponerle trapitos húmedos para disminuir también la temperatura e incluso bañar al paciente. Puede también hacer un seguimiento con al menos un hemograma y plaquetas, porque particularmente en el dengue, en las formas graves, el descenso de las plaquetas nos está avisando que va a haber una forma grave. No es muy costoso esos exámenes, doctor. Realmente no es mucha la inversión en un hemograma, pero claro, para el bolsillo de los salvadoreños, sabe que cada examen pues implica una inversión, un costo, pero es necesario vigilar que no vaya a darnos una sorpresa al disminuir las plaquetas y no darnos cuenta. Definitivamente se necesitan al menos unos exámenes como el tercer día para ver que todo está en orden y no darnos una sorpresa, porque si no llevamos un seguimiento, de pronto los síntomas graves aparecen y no nos da mucho tiempo de poder responder como lo haríamos si detectamos, por ejemplo, un descenso de las plaquetas antes de que haya presentado una forma grave. Y para eso están todos los sistemas públicos de salud, donde la población puede acercarse, incluso Fosalud en las 24 horas, para tener una evaluación y que su médico determine si este caso requiere un examen. Porque también sería un error decirle a todas las personas que tienen fiebre que se haga un hemograma, ¿verdad? No, el médico es el que debe idealmente individualizar cada caso y determinar quién requiere estos exámenes. Y para las personas de escasos recursos económicos, ¿qué nos queda? Pues nos queda nuestro sistema vamos? Público, el Fosalud, el Seguro Social, donde podemos acercarnos y ahí está el personal médico pues listo para atenderle y hacer las evaluaciones que sean necesarias. Ahora, lógico, porque esto es así, doctor. ¿Cuál es más efectivo, el sistema público o el privado? Son equivalentes. Ahora, el sistema público ha tenido bastantes avances, tenemos disponibilidad de más unidades de salud, tenemos la atención las 24 horas, el Seguro Social ha extendido la cobertura a la población pediátrica, entonces son equivalentes. Lo importante es que no se quede usted sin consultar con su médico si tiene una enfermedad potencialmente grave. Cuando se comienza ese dolor de cuerpo, un malestar, ya es un síntoma, doctor. Claro que sí, y es la forma que tiene nuestro cuerpo de decirnos que algo está sucediendo y nos da tiempo suficiente de buscar ayuda. Doctor, neumonía, ¿cómo están los casos? Supimos que hubo un aumento de neumonía. Es correcto. Recuerde que neumonía pues siempre ha habido en nuestro país y en el mundo y que hay muchos orígenes de las neumonías. Están las neumonías adquiridas en la comunidad, que es aquel paciente que adquiere una bacteria que anda allí en su comunidad. Puede haber una neumonía hospitalaria, que son neumonías que adquiere un paciente que está ingresado en un hospital. Puede estar ingresado por cualquier otra causa, pero como está en un ambiente hospitalario y en los hospitales hay bacterias más agresivas. De hecho, las bacterias de los hospitales son diferentes a las bacterias que están en nuestras casas, porque las bacterias hospitalarias son multiresistentes. Más virulentas. Más virulentas, más agresivas y no son sensibles a antibióticos. Y estos casos pueden presentarse a lo largo del año y pueden haber incrementos esporádicos de los casos
Por eso es importante que sigamos con las medidas de prevención, porque las medidas de prevención de COVID-19 no solo nos ayudan a prevenir COVID-19, sino que muchas infecciones respiratorias e incluso gastrointestinales, porque básicamente, ¿qué es lo que se recomienda? Uso de mascarilla en situaciones donde haya aglomeración, donde haya riesgo, la distancia social de 1,5 metros y el lavado de manos. Entonces el lavado de manos, bueno, no solo le va a ayudar a prevenir la gripe, sino que también pues las enfermedades como la tifoidea, la shigalosis, todas las enfermedades de transmisión fecal oral, que a veces ingerimos nuestros alimentos sin habernos lavado y ahí nos llevamos las bacterias. Entonces estas 3 medidas pues básicamente le ayudan a prevenir muchas enfermedades, así como también continuar pues con los procesos de vacunación de COVID-19 y de las enfermedades que incluye nuestro esquema nacional de vacunas. Porque realmente algunos alimentos vienen infectados de heces. Es decir, fecales. Hay muchas enfermedades que la transmisión es fecal oral, por ejemplo la salmonela. La salmonela pues es una bacteria que el paciente que está infectado con salmonela busca hacer sus necesidades y cuando pues hace sus necesidades, posterior a eso no lava sus manos y si sigue preparando los alimentos, pues allí es donde lleva la salmonela hasta nuestra comida y eso llega pues a ocasionar una enfermedad. Y así como la salmonela, parásitos, rotavirus, múltiples agentes causales de enfermedades diarreicas, podemos estarlos transmitiendo solo por la falta de lavado de nuestras manos. Estas enfermedades se incrementan en invierno. Es correcto, se incrementa incluso el dengue. ¿Por qué se incrementa con la lluvia el dengue? Porque hay agua. Cae agua y queda en esos depósitos que a veces no nos hemos percatado, que pueden ser muy pequeños. Pero ahí es donde aprovecha el zancudo para poder reproducirse. Muy bien, amigos televidentes, vamos a nuestra última pausa. Volvemos ya con la variante EI del COVID-19 para ver la óptica que tiene el doctor Emilio Salazar, intensivista muy reconocido de nuestro país. Usted no nos cambie, porque nosotros ya volvemos. Continuemos, amigos televidentes, tratando uno de los temas que tiene abatidos a los salvadoreños. Nos han llegado quizá las 7 plagas, pero estamos realmente preparados para hacerle frente como todos los salvadoreños. Y qué mejor que consultar con los que saben. Doctor Emilio Salazar, ya está la variante ERIS de COVID-19 acá en El Salvador, por los mismos casos que estamos viendo. Hay gente que se enferma, mire, inusualmente, de una forma increíble. Se lo digo por experiencia, porque he visto bastantes gentes que han caído, no normalmente, anormal. Claro, no podemos asegurar que tenemos la variante ERIS porque no tenemos las pruebas para poder identificarla plenamente como en otros países. Sin embargo, si a nivel mundial se ha registrado en Estados Unidos, Reino Unido, España y muchos países que esta variante es la predominante, definitivamente no podemos creer que El Salvador no va a ser un país que va a estar libre de esta variante. Usted no lo descarta entonces, doctor. No lo podemos descartar, no lo puedo asegurar porque no tenemos las pruebas científicas, pero lo más probable es que sí ande circulando entre nosotros. Lo importante que tiene que saber la población de esta variante es que está demostrado que no produce una enfermedad más grave que las anteriores, es decir, no tiene mayor virulencia, no tiene una capacidad de producir una enfermedad más grave que las previas. No se ha registrado a nivel mundial incremento significativo en las hospitalizaciones, en los pacientes que requieran oxígeno, ni en los pacientes que requieran cuidados intensivos, ni mucho menos incremento de la mortalidad. No quiere decir esto que lo vamos a ver a la ligera, de una forma irresponsable, pero no vamos a caer en pánico, no vamos a perder la calma, sino que lo que tenemos que hacer es estar muy pendientes, muy informados con la información objetiva,
Porque en internet pues circulan muchos rumores, muchas cosas que a la larga no es científico y viene a transmitir ansiedad, miedo a la población. Lo cierto es, independientemente esté esta variante o no, entre nosotros tenemos que cuidarnos. Tenemos que continuar con las medidas de prevención para COVID-19 y sobre todo tenemos que mantener la calma. No esperamos que vaya a haber una ola así con aumento de mortalidad ni de hospitalización. Pero se presume, según algunos medios de comunicación, que sí, doctor, efectivamente se reportan fallecidos por COVID-19 en los hospitales de Santa Ana y San Miguel, según los medios de prensa. Claro, pero tendríamos que esperar los informes oficiales del MinSal. ¿Y los tienen? ¿Se los da? Ellos los publican cada cierto tiempo, está el reporte epidemiológico, lo van actualizando, creo que con unas 2 semanas de retraso, es decir, el último informe que estamos viendo corresponde al periodo de las vacaciones de agosto. Vamos a esperar los informes de estas semanas que han pasado y ahí vamos a ver si ha habido mortalidad por COVID-19. Sin embargo, lo que se ha publicado a diario es que no ha habido mortalidad. Bueno, los periódicos dicen lo contrario. Lo que sucede es que tenemos que basarnos en la parte científica y no en los rumores. Para que se pueda comprobar que hay una mortalidad por COVID-19, tenemos que tener la prueba positiva. Que puede haber muchas personas que presenten neumonías graves y que desafortunadamente fallezcan, pero al final lo que no va a mentir, lo que no va a ser un rumor, es el acta de defunción del hospital, donde ahí se consigna si fue una muerte, es decir, lamentablemente durante la pandemia teníamos pacientes con prueba positiva COVID-19 y fallecían. Entonces el diagnóstico de neumonía por COVID-19 y eso no se puede ocultar, pero tenemos que esperar a tener esos reportes oficiales antes de hacer una aseveración de esa naturaleza. Es decir, ustedes están complacidos con la información de MinSal en cuanto a esto. Según el Colegio Médico, no hay una certera información. Bueno, realmente nos debemos a nuestras autoridades, ¿verdad? Y tenemos que esperar el reporte oficial. Es como los reportes a nivel mundial. Siempre en toda la información de estadísticas de medicina es bien complicado, incluso a nivel mundial se habla de un subregistro por diferentes circunstancias, pero no puedo yo opinar de algo si no tengo una evidencia. Y para efectos prácticos en el país, la evidencia del número de casos son los reportes del Ministerio de Salud y estos vienen derivados del informe que cada hospital envía en base a los casos que confirman a través de las pruebas y de la mortalidad. Es decir, no hay una forma de que pueda haber otro tipo de información que no sea la oficial, es lo que tenemos y con eso yo puedo opinar o compartir. Pero si no la tienen, ¿cómo se va a orientar? Habría que esperar que la publiquen. Y en lo que esperamos, ¿qué va a pasar? Por eso la responsabilidad individual de la ciudadanía es mantener las medidas de prevención, porque no solo va a prevenir COVID-19, sino que va a prevenir muchas infecciones respiratorias e incluso unas gastrointestinales. Doctor, vamos a ver, nosotros hemos observado en los buses nadie con mascarilla, en los bancos nadie con mascarilla, es decir, en centros de conglomeración de personas, mascarilla 2 personas. Ya no, los establecimientos ya no tienen lo del alcohol gel. No sé, nos estamos durmiendo en buen salvadoreño. Bueno, lo que sucede es que tengo que hacer un llamado a la responsabilidad individual. Es decir, haya ERIS o no haya ERIS, haya mortalidad o no haya mortalidad, aunque no haya incremento de casos, aunque de pronto digan de nuevo, ya bajó esa alza, ya no hay casos de COVID, usted tiene que mantener su responsabilidad individual. ¿Y qué es esto? Yo voy a proteger mi familia. Yo
Emilio Salazar, voy a proteger mi familia, mis hijos, mi esposa, mis papás. ¿Y qué tengo que hacer? Es sencillo. Tengo que usar mi mascarilla en situaciones de riesgo. ¿Por cuánto tiempo se usa la mascarilla? El tiempo que sea necesario, o por cuánto tiempo en un día. ¿O cómo? No, ¿cuántas veces se la tiene que colocar? Se la va a colocar. Me la coloco un día y al siguiente día me la puedo volver a colocar. Tiene que ocupar otra. Tiene que ocupar otra. Por lo menos 24 horas y en situaciones de riesgo. Por ejemplo, usted va a ir a correr al parque y anda solo, no es una situación de riesgo, porque no tiene personas a su alrededor. Usted va a ir a la playa, tampoco. Nadie anda muy cerca en la playa y ahí puede usted decir, bueno, no voy a ocupar mi mascarilla. Pero usted de pronto entra a un centro comercial, a una tienda, está lleno, hay fila, o entra a un restaurante y hay un montón de gente. Y ya los estadios ya están volviendo a conglomerar gente. Correcto. Entonces, pero ¿cuál es mi responsabilidad individual? Bueno, si va a haber algo en el estadio y yo estoy preocupado porque hay COVID-19, pues no asisto. Y ya es la responsabilidad individual. Si en el restaurante, en la gasolinera, en la farmacia ya no hay alcohol gel, yo puedo andar mi depósito, mi frasco, hay que hacer una inversión y usted anda su alcohol y se lava las veces que sea necesaria, es decir, cuando tocó una superficie, cuando dio la mano a otras personas, cuando ha estado o fue en el bus y estuvo agarrado del soporte, etcétera. Entonces usted dice, bueno, no, ahorita he tocado superficies potencialmente contaminadas y yo me voy a lavar las manos. Entonces usa su mascarilla, se lava sus manos y mantiene una distancia social de 1.5 metros de las personas que no son de su grupo familiar y ahí usted disminuye la probabilidad de transmisión. Realmente no podemos decir algo más que le pueda beneficiar que esto y sobre todo si puede, complete su esquema de vacunación de COVID-19, de la influenza, para estar protegido inmunológicamente. Y no demos lugar a rumores, no demos lugar a menos que haya una información científica, es decir, si algún hospital o alguien dice, yo he registrado casos, bueno, yo soy fulano de tal y aquí está la prueba de que han habido casos de esto, pero a especular así no es muy bueno porque nos salimos del método científico, de la evidencia científica. Lo que podemos hacer, pues, los médicos, pues, hacer pruebas. Yo a todos mis pacientes les mando los que me consultan y hay una sospecha de COVID, vaya a hacerse una prueba, tiene una sospecha de dengue, vaya a hacerse una prueba de dengue. Todas las pruebas de los laboratorios privados, los reportes, es decir, si un paciente va a un laboratorio privado y se hace una prueba de COVID-19 y sale positiva, de inmediato esta estadística, este dato pasa a formar parte de las estadísticas. Y por eso le digo, tenemos que esperar el informe oficial, porque ahí no hay vuelta de hoja. Mire, solamente tengo un minutito así, rapidito, producción, por favor, un segundito. Doctor, ¿hay que seguir siempre los mismos protocolos de las personas que han muerto por COVID o ya no? No, eso ya no. Eso ya se cambió. Obsoleto, para que lo sepan nuestros amigos. Tenemos poquito tiempo. Los estudios demostraron que no era necesario ese protocolo y desde el año pasado, más de un año, el MinSal pues ya quitó el protocolo que tenemos antes para... ¿Ya podemos velar a nuestro enfermo de COVID? Ya se puede, la condición es que no va a venir el ataúd y usted va a estar con su mascarilla y pues las personas que sean necesarias, tratando que sea el mínimo de personas. Porque se sufrió mucho, ¿no? Claro que sí. Se sufrió demasiado. Fue difícil. Fue difícil. Doctor, mil gracias. Ojalá que los salvadoreños nos podamos reponer de estos males que nos aquejan, males comunes, males de conglomeración de gente. Yo le vuelvo a invitar, ¿le parece? Un gusto, Alfredo, y un gusto a todos los televidentes. Que Dios me los bendiga. Pero no se me pierda. Aquí estamos. Gusto saludarle, doctor. Pero sobre todo, gracias a usted, amigo televidente, que siempre está con nosotros a través de su programa Casos y Soluciones. Créame, en la próxima tendremos mucho más.
Los conceptos vertidos en el programa anterior son responsabilidad directa de quien los emitió. En ningún momento representan la línea editorial de esta estación televisora.